En particular, vamos a graficar el voltaje en la resistencia de la carga con respecto a la resistencia de carga. Si nosotros hacemos esa gráfica, lo que nos va a dar es lo siguiente. ¿Sí? Entonces acá tenemos RL y acá tenemos el voltaje que cae en la resistencia. Y más o menos va a ser lo siguiente. ¿Sí? Cuando RL es muy grande, pues entonces esto se aproxima, el voltaje que cae ahí, al mismo voltaje que cae en la fuente, al mismo voltaje de la fuente. Entonces aquí en este espacio la fuente se comporta como una fuente ideal. Pero acá no. ¿Sí? Acá el voltaje en la resistencia va a variar. Entonces la pregunta es, ¿para qué valor de la resistencia el voltaje en la resistencia empieza a caer de forma considerable? ¿Sí? Pues entonces eso está dicho que es aproximadamente en 100 veces la resistencia de la fuente. Cuando la resistencia de la carga es aproximadamente 100 veces la resistencia de la fuente, pues entonces ahí ya se empieza a convertir como una fuente no ideal, ¿sí? El voltaje empieza a disminuir en la resistencia de carga. Bueno, entonces, ¿cuál es la condición acá? Pues para que estemos en esta parte de acá, lo que nosotros quisiéramos es que la resistencia de la carga pues sea mayor a 100 veces la resistencia de la fuente. O lo que es lo mismo, ¿sí? Este 100 pues puede pasar acá a dividir y te queda que la resistencia de la fuente pues debería ser menor a 0.01 veces la resistencia de carga. Entonces, pues básicamente es algo parecido a lo que está acá, ¿sí? Acá tengo una resistencia que vamos a denotarla, vamos a decir, bueno, esta resistencia va a emular, a simular como que si fuera una especie de resistencia de fuente, ¿sí? Entonces la idea es para que todo el voltaje caiga en la base, ¿sí? Y esto no esté aquí, digamos. La condición es que pues esto sea más pequeño que 100 veces la resistencia que ve la base, ¿sí? Acá hay una impedancia de entrada, ¿sí? Entonces coloquémosla acá. Acá hay una impedancia de entrada o una resistencia de entrada, ¿cómo le colocamos? Rin. Rin, ¿sí? Resistencia de entrada en la base. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Como para ver cuál es la resistencia que ve la base, pues la resistencia que ve la base es como que si fuera beta veces Re. Es la resistencia que vería la base. Si quieren lo podemos sacar de aquí mismo, ¿sí? En vez de colocar la corriente de base en términos de la corriente de emisor, pues vamos a colocar la corriente de emisor en términos de la corriente de base. Entonces ustedes saben que la corriente de emisor pues es aproximadamente beta veces la corriente de base. Entonces acá lo que tendríamos es lo siguiente, ¿sí? Menos voltaje Thevenin, ¿sí? Más la corriente de base con la resistencia Thevenin más el voltaje de base más la corriente de emisor, que sería beta veces, o coloquémosles el IB acá, beta veces IB, ¿sí? Multiplicado por la resistencia de emisor, y esto es igual a 0. Entonces este circuito es totalmente equivalente, ¿sí? A al que voy a mostrar acá, ¿sí? Como que si aquí tuviera una fuente Thevenin, acá tengo una resistencia Thevenin, acá tengo, coloquémosle una fuente de voltaje, y acá tengo una resistencia beta veces Re. ¿Y cuál es la corriente que pasa por aquí? La corriente que pasa por aquí pues va siendo IB. Entonces, esto que está acá lo puedo reemplazar por un circuito así, donde la base ve esta resistencia. La resistencia que ve la base es beta veces Re. ¿Sí? Entonces, esto viene siendo Rin. ¿Sí?
resistencia de entrada, la que ve la base, ¿sí? Es esta resistencia que ve la base. ¿Listo? Entonces, fíjense que en esta malla, pues la corriente que circula por toda esta malla es la corriente de base, por toda, ¿sí? Y para que esto sea equitativo al circuito de acá, si por acá pasa una corriente de base, pues entonces la resistencia que ve la base tiene que ser beta veces RE. Esto que está aquí, la ley de Kirchhoff nos da esta ecuación de acá arriba. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos, hagan de cuenta de que este sea la resistencia de la fuente. Entonces, para que esto sea despreciable en comparación a esto, o sea, para que todo el voltaje caiga en la base, o sea, para que todo este voltaje caiga aquí, pues lo que se debe cumplir es que la resistencia Thevenin, como acá arriba, sea menor a 0.01 veces esta resistencia, o sea, beta veces RE. ¿Listo? Esta es la condición. O en otras palabras, si quieren, R1 paralelo R2, ¿sí? Que la resistencia Thevenin debe ser menor a 0.01 beta veces RE. ¿Sí? Entonces, esto se debe cumplir. Si ustedes quieren tener un buen diseño, ¿sí? Un buen diseño de este tipo de polarizador, de tal forma de que la corriente de emisor o de colector no te dependa de beta, ¿sí? Entonces, ustedes van a necesitar esta condición. Entonces, si esta condición se cumple, entonces el divisor de voltaje se convierte a lo siguiente. O sea, esto ¿sí? Esto si R1 paralelo R2 es menor a 0.01 veces beta veces RE, entonces esto es equivalente al siguiente circuito. ¿Sí? Hemos quitado la resistencia Thevenin, la hemos despreciado, ¿sí? Entonces fíjense que ahora este circuito pues es simplemente un polarizador de emisor que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Este era el polarizador de emisor, es exactamente igual. Entonces, y ya las ecuaciones aquí pues las habíamos dicho pues de que esas ecuaciones pues eran invariantes bajo fluctuaciones de beta, ¿sí? Entonces nos queda el mismo circuito. Entonces, ¿cuál es? O sea, ustedes dirán, bueno, si este circuito se va a convertir en este, entonces ¿cuál es la necesidad de conectar esto así? Si al final va a ser un circuito igualito al de acá. Ustedes se preguntarán, al de acá, perdón, al de polarizador de emisor. Entonces simplemente, ustedes dirán simplemente armamos este y ya está. Bueno, la ventaja de esto, o sea, ¿por qué la gente polariza así? Es porque simplemente va a necesitar una sola fuente. Una sola. En cambio acá necesitas dos. La de base y la de colector. Necesitas dos fuentes. Acá necesitas una. Y el voltaje que cae en la base aquí pues va a depender del divisor de tensión. O sea, tú puedes acomodar qué voltaje, acomodar este voltaje variando R1 y R2. De tal forma que siempre se cumple esta condición. Entonces esa es la ventaja. Aquí este polarizador solamente necesita una fuente. Ustedes se imaginan donde tengan ustedes varios amplificadores que necesiten diferentes voltajes, pues van a necesitar muchas fuentes y pues eso no es para nada fácil de implementar, ¿sí? Bueno, entonces, para continuar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Un pequeño ejemplo. Ejemplo, ¿sí? Hallar el punto Q.
sin considerar RTH, y considerando RTH para el siguiente circuito. Entonces tenemos algo así. Vamos a hacerlo. Bueno, le escribí RC. Vamos a darle solamente los valores. Entonces esta va a ser de 10 kilo ohmios. Esta va a ser de 2.2 kilo ohmios. Esta va a ser de 1 kilo ohmio. Y esta RC va a ser de 3.6. Colocamos acá 3.6 kilo ohmios. Y la fuente, ¿sí? La fuente va a tener un voltaje de 10 voltios. ¿Listo? Entonces, primero hallemos el divisor de tensión, ¿sí? El divisor de tensión pues va siendo R2, que va siendo 2.2 K ohmios, ¿sí? Por el voltaje de entrada, que va siendo 10 voltios, todo esto dividido 2.2 K ohmios más 10 ohmios, 10 kilo ohmios. Entonces, si metemos eso a la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Entonces 2.2 dividido dividido 12.2, ¿sí? Por 10. Entonces esto nos da 1.8 voltios, ¿sí? Perfecto. Vamos bueno, nos faltó acá el beta, ¿no? El beta va a ser de 200. ¿Sí? El beta va a ser de 200. Ahora calculemos la resistencia Thevenin. ¿Cuánto nos da eso? Que sería el paralelo. Era el paralelo entre 10K ohmios con 2.2K ohmios. Y esto es igual a ¿qué? A la multiplicación sobre la suma, ¿no? 10 por 2.2 pues sería 22. Dividido la suma que sería 12.2. Y esto nos da en kilo ohmios. También nos da 1.8. Sí, nos da 1.8 kilo ohmios. Básicamente hicimos la misma cuenta acá arriba. Pero eso es coincidencia, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a ver si cumple la reglita, ¿no? Entonces, preguntémonos, 1.8 es menor a 0, le coloco este signo de interrogación porque aún no lo sabemos, 0.01 beta veces RE. Entonces veamos cuánto nos da esto de acá. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto de acá? Pues beta es 200. 200 por 0.01 pues te da 2. Y 2 por RE pues te da 2 kilo ohmios. O sea que esto de acá es 2 kilo ohmios. Efectivamente, esto es kilo ohmios. Acá es kilo ohmios. 1.8 kilo ohmios pues es menor a 2 kilo ohmios. O sea que efectivamente en este circuito podemos despreciar la resistencia Thevenin. Podemos quitarla. O sea, no es tan importante. ¿Sí? Entonces cumple la reglita. Entonces vamos a hacer los cálculos teniendo en cuenta, sin tener en cuenta la resistencia Thevenin y teniendo en cuenta la resistencia Thevenin. ¿Sí? Entonces, sin la resistencia Thevenin, nosotros ya habíamos calculado la corriente de colector, que básicamente, pues, veamos las formulitas. ¿Sí? Es este que está acá, viene siendo voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor, voltaje Thevenin menos voltaje base emisor, dividido, esto ya no está porque no lo vamos a considerar, dividido RE.
Esta es la misma ecuación que obtuvimos, ¿no? Que tuvimos para este circuito, para el polarizador de emisor, fíjense. Solamente que en vez de voltaje Thevenin tenemos voltaje de base, que viene siendo lo mismo, ¿no? Menos BE, perdón, sobre la resistencia de... Es exactamente la misma ecuación. Entonces, si es simplemente reemplazar y nos da el voltaje Thevenin, nos dio 1.8 voltios menos el voltaje que cae en el diodo, que es aproximadamente, en segunda aproximación, es aproximadamente 0.7 voltios, dividido 1K ohmio. Y esto pues viene siendo 1.1 miliamperios. ¿Sí? Entonces la corriente de colector es 1.1 miliamperios. Y el voltaje colector emisor, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿sí? De los cálculos que tenemos, es el voltaje colector menos la corriente de colector por RC más RE, ¿sí? Y esto aquí es igual. Entonces el voltaje de colector pues va siendo 10 voltios menos la corriente de colector, que es 1.1 miliamperios por RC más RE, o sea 3.6K más 1K, que es 4.6K ohmios. ¿Sí? Entonces pues esto viene siendo igual a 10 menos 1.1 por 4.6. Este mili se va con esta K, ¿no? Así que no hay problema. Nos da 4.94. 4.94 voltios. ¿Sí? Hemos hallado el punto Q. En el transistor cae, entre el colector y el emisor cae 4.94 voltios y la corriente es de 1.1 miliamperios. Ahora, hagámoslo considerando RTH. ¿Sí? Bueno, básicamente la misma fórmula de acá, solamente que le aumentamos RTH sobre beta. Entonces nos da IC igual a voltaje Thevenin menos voltaje base emisor sobre RTH dividido beta más RE. Y esto pues es 1.8 voltios menos 0.7 voltios dividido la resistencia Thevenin, que es 1.8 K ohmios, ¿sí? Sobre beta, que es 200, más la resistencia de emisor, que es 1K ohmio. Entonces esto es igual a acá arriba pues me da 1.1, ¿cierto? 1.1 voltios. Y acá abajo, ¿cuánto me da? Me da 1.8 sobre 200 más 1. Fíjense, casi nos da 1. Solamente en la tercera decimal les queda un número diferente de 0 acá. Entonces, fíjense que es básicamente despreciable tener en cuenta la resistencia Thevenin ahí. Pero bueno, esto es K ohmios. Igual hagamos la división, ¿no? 1.1 sobre lo que nos dio la corriente. 1.09 miliamperios. O sea, fíjense que acá nos da 1.1 y acá nos da 1.09. O sea, la corrección de nuestro circuito, solamente por tener en cuenta la resistencia Thevenin, pues es ínfima, ¿no? En la segunda decimal, por una centésima, ¿sí? Esta es la centésima, por una centésima alcanzamos alcanzamos la corriente ideal, ¿no? ¿Sí? O sea, la diferencia entre este y este es una centésima, o sea, no pasa nada, digamos, no nos vamos a tirar el circuito por una centésima de error, ¿sí? Y bueno, y si hacemos los cálculos acá, ¿cómo nos daría BCE, perdón, que es el voltaje en el transistor? Es simplemente reemplazar acá, y esto es 10 menos la corriente, que es 1.09, lo que nos dio, por la resistencia, ¿cierto? Que es 4.6. Esto da
4.98, prácticamente 5. ¿Sí? Bueno, escribámoslo con todos los decimales. 4.986 voltios. Entonces son como 4 centésimas más. ¿Sí? 4 centésimas más de acá. Bueno, no pasa nada, digamos. Entonces, básicamente los cálculos están buenos si despreciamos la resistencia Thevenin. Bueno, entonces hemos visto este que es polarizador por el divisor de tensión. A continuación vamos a ver otro tipo de polarizador. ¿Listo?